Acessos, pterional, pré-temporal e orbitozigomática. Aula apresentada pelo Dr. Vicente Quiles Quezada, no curso de Neuroanatomia e Técnica Neurocirúrgica, da disciplina de Neurocirurgia, do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina, da Universidade de São Paulo. Boa tarde a todos. Mais uma aula do curso de Neuroanatomia e Técnica Neurocirúrgica do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Hoje a gente tem o prazer de ter como palestrante o Dr. Vicente Quiles Quezada, neurocirurgião espanhol de Valência. Ele é filiado à Universidade de Valência, Hospital Clínico da Universidade de Valência. Também é professor adjunto da Mayo Clinic dos Estados Unidos, localizada na Flórida. E também é professor adjunto do Departamento de Anatomia Humana e Embriologia da Faculdade de Medicina da Universidade de Valência. O Dr. Vicente também acompanhou o Dr. Evandro de Oliveira durante vários cursos e várias cirurgias, né, Dr. Vicente? E se puder contar um pouquinho da sua história aí junto com o Brasil, eu já me adianto um pouquinho, porque eu sei que o currículo é grande e a gente está muito feliz de te ter como palestrante do nosso curso. Obrigado por ter aceito o convite. Hoje ele vai falar sobre acesso pterional e outras variações frontolaterais, né? O Z, pré-temporal. Doutor Vicente, prazer ter você aí. Por favor. Muito obrigado. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores, Eduardo Rivas, a la doctora Leila de Arroz, muy especialmente también al profesor Wen. Es para mí siempre un placer conectar con ustedes y compartir todo aquello que aprendí y seguimos aprendiendo con el profesor Evandro de Oliveira. Quería empezar dando crédito y honores a mi mentor, el profesor Evandro de Oliveira, y agradecer públicamente todo lo que ha hecho por mí y por mi carrera desde que le conocí. Y fue en 2008 cuando viajé por primera vez a Brasil, al laboratorio de la Beneficencia Portuguesa. Pude seguir las cirugías del profesor Evandro de Oliveira y a partir de ahí descubrir toda una filosofía de vida y de trabajo, conocer grandes colegas, grandes neurocirujanos, grandes amigos de Brasil, y es siempre para mí un gran placer y un gran honor poder trabajar con ustedes, conectar con ustedes, aprender de ese gran país y esos grandes neurocirujanos que tienen. Y una vez más compartir todo lo que el profesor Evandro nos fue enseñando. Hoy me pidieron hablar sobre el abordaje pterional, y no solo el abordaje pterional, sino vamos a hablar también de las diferentes variaciones que podemos desarrollar partiendo del abordaje pterional, aquel abordaje que popularizó el profesor Yassergill en la década de los 70, en la revolución de la microcirugía. El abordaje pterional nos dio una gran versatilidad para trabajar sobre una gran variedad de patología neuroquirúrgica, tumores, vascular, incluso accesos a cisternas basales para cierta patología de base de cráneo. Vamos a empezar revisando algunos conceptos. Vamos a empezar revisando el concepto de abordaje pterional. Está centrado en la región del terion. El terion no es solo un punto referencial craneal, sino es más bien una región de confluencia de las estructuras óseas. Sabemos que el terion se localiza a este nivel, confluencia del hueso frontal, parietal, la escama del temporal y el ala del esfenoides. La relevancia de la región del terion viene dada por aquellas estructuras de la superficie cerebral que se localizan subyacentes a esa región del terion. Por lo tanto, si creamos una ventana
una craneotomía en relación con esta región del terion, sabemos que vamos a exponer esa porción más anterior del ramo posterior de la cisura silviana. Y es de ahí de donde nace la terminología, la denominación de abordaje terional, y a partir de ahí, centrado en esa región del terion y en esa exposición de la porción más anterior del ramo posterior de la cisura silviana, así como los ramos anterior, horizontal y ascendente, vamos a tener una puerta de entrada a la superficie lateral del cerebro, pero así también una puerta de entrada a un desfiladero quirúrgico, un desfiladero anatómico para acceder a las cisternas basales. Así vemos cómo la cisura silviana se encuentra en relación, ese ramo posterior, esa porción más anterior, se encuentra en íntima relación con la parte más anterior de la sutura escamosa. Y es en sentido posterior, o sea, su punto más craneal, donde van a seguir un sentido prácticamente paralelo para finalmente divergir. El ramo posterior tendrá un sentido más craneal y finalmente la sutura escamosa en sentido basal. Pero en esa porción más anterior nos va a permitir referenciar todas las estructuras frontoparietales y temporales operculares en relación a la cisura lateral del cerebro. Si damos la vuelta al preparado anatómico en una visión más quirúrgica, vamos a identificar aquellos elementos anatómicos que nos son referenciales a la hora de planificar la craneotomía terional. Vemos de nuevo la región del terion, vemos bien delimitada el ala del esfenoides, luego veremos la relevancia que va a tener el drilaje del ala del esfenoides para tener una óptima exposición de la cisura silviana en sus segmentos más proximales. Vemos también otras referencias en forma de línea temporal superior, la sutura coronal, la sutura escamosa, la escama del temporal, del hueso temporal, cómo cubre la superficie lateral del lóbulo temporal. Una vez más, la proyección de la fisura silviana subyacente a la porción más anterior de la sutura escamosa, y ese punto más superior o más craneal de la sutura escamosa en relación con el punto rolándico inferior, con relación con el surco central en su proyección más lateral, y un nuevo punto craniométrico también, el denominado Stephanion, confluencia de la sutura coronal y la línea temporal superior como referencia de la confluencia del surco frontal inferior y el surco precentral. Todo esto son referencias craneales que vamos a tener una vez expuesta la superficie ósea y que nos van a permitir delimitar y planificar nuestra craneotomía terional. Hablaremos primero de la craneotomía terional estándar, que es esta que ven aquí definida. Definiremos unos agujeros de trépano con la que iniciar la craneotomía y luego veremos cómo variar esta craneotomía terional estándar en sentido más lateral, en forma de abordaje pretemporal, para centrarnos en la superficie lateral del lóbulo temporal y en la exposición total de esa porción más anterior del lóbulo temporal para permitir abordajes no solo transilvianos, sino también temporopolares y subtemporales. Modificaremos también en sentido anterior, incluyendo el reborde orbitario y el zigoma, para conseguir una total exposición no solo de la fosa media, sino también fosa anterior y una gran exposición de las estructuras basales frontotemporales en forma de craneotomía órbito-cigomática. Y finalmente podemos plantear una expansión en sentido posterior del abordaje terional estándar definido por el profesor Yassargil, en ocasiones en las que precisemos exponer no solo la mitad anterior del ramo posterior de la cisura silviana, sino seguir en sentido posterior el ramo posterior de la cisura silviana hasta identificar el giro supramarginal alrededor, subyacente a la tuberosidad del hueso parietal, y por lo tanto craneotomías más amplias permitirán
exponer la totalidad de la fisura silviana para abordar, como podría ser el caso, tumores insulares de gran tamaño. Volvemos a la craneotomía arterional estándar, aquella que popularizó el profesor Yassergil, y ahora sí nos centramos en la fisura silviana, que va a ser el desfiladero anatómico que nos va a permitir acceder a las cisternas basales y abordar una gran variedad de patología neuroquirúrgica. Antes de pasar a describir aquellos aspectos de la anatomía ósea, unas referencias anatómicas de la superficie de la región temporal. Esta no es una disección quirúrgica, es una disección anatómica. Hemos rebatido, ahí vemos la incisión que realizaríamos en la superficie de la región temporal. Hemos rebatido tan solo un colgajo cutáneo para exponer las estructuras vasculares, musculares y también neurales más superficiales en esta región temporal. Identificamos de posterior a anterior una vena temporal superficial, anterior a la vena un tronco de la arteria temporal superficial con un ramo anterior y unos ramos posteriores, parietales, y identificamos por delante una capa de grasa, de gordura a este nivel y unas fibras musculares que van a estar en relación con el reborde orbitario de las estructuras ya puramente faciales. Si hacemos un poco de aumento a este nivel, vemos mejor el tronco de la arteria temporal superficial y sus diferentes ramas, estas fibras musculares alrededor del reborde orbitario, y si disecamos con el microscopio podemos llegar a identificar esas fibras neurales de los ramos frontotemporales del nervio facial. Como veremos, estos ramos frontotemporales están pasando por encima del arco cigomático en su vertiente más posterior, a nivel de la raíz posterior del arco, y van a ir a inervar estructuras musculares del reborde orbitario de las estructuras faciales. Por lo tanto, conservar estas estructuras neurales va a ser de importancia para evitar defectos estéticos al final de los procedimientos quirúrgicos. Esta es su localización anatómica. Más tarde veremos que si queremos preservarlo, tendremos que trabajar por debajo de esa capa más superficial de la fascia temporal superficial. Esa capa más externa permite delimitar estructuras neuromusculares por la superficie, un plano interfascial relativamente avascular, luego veremos que cruzan algunas estructuras venosas, y por debajo una capa más profunda de la fascia temporal superficial en íntima relación con las fibras musculares y estructuras vasculares del músculo temporal, cuyo trabajo en este plano denominado subfascial va a ser más incómodo durante la cirugía y a su vez va a incurrir en un mayor daño de las estructuras de la vitalidad del músculo temporal. Por ello, el plano interfascial permite una disección anatómica limpia, relativamente avascular. Aquí vemos algunas estructuras venosas que cruzan y podrá ser identificado gracias a contenido graso de gordura entre estas dos capas de la fascia temporal superficial. Además, el desdoblamiento de esta fascia temporal superficial en la parte más laterobasal nos va a permitir exponer el arco cigomático. Tenemos una capa profunda que quedará íntimamente adherida en la vertiente más interna del arco cigomático, y la capa más externa superficial pasará por encima del arco cigomático, y de este modo la disección interfascial nos va a permitir acceder y exponer estas estructuras óseas necesarias para completar abordajes transcigomáticos y también abordajes orbitocigomáticos en 2 o 3 piezas. Esta sí ya es una disección siguiendo los pasos quirúrgicos. El primero es la incisión quirúrgica. Hay unas ciertas referencias anatómicas de superficie.
Aquí hemos marcado por palpación el arco cigomático, su porción más superior y más inferior. Iniciaremos la incisión en la parte más posterior del arco cigomático, justo anteriores al trago, y a partir de este punto vamos a hacer una incisión prácticamente rectilínea hasta llegar a la línea temporal superior, que quedaría proyectada aproximadamente a este nivel, y en ese punto cambiar la dirección para buscar bien la línea medio pupilar o la línea media en función de la necesidad de exposición a nivel frontal. Esta sería una incisión estándar. En este caso vamos a hacer una retracción, un colgajo músculo cutáneo en un solo bloque. Generalmente para una craneotomía terional estándar es suficiente hacer una retracción en un colgajo músculo cutáneo en una sola pieza. Luego veremos en qué circunstancias es necesario un abordaje intersfacial, como ya hemos adelantado, para exponer el arco cigomático, para realizar un abordaje transcigomático o completar un abordaje orbitocigomático en 2 o 3 piezas, o en aquellas ocasiones que queramos ampliar la exposición más basal y anterior a este nivel. Para un abordaje terional estándar, incisión y retracción del colgajo músculo cutáneo, y ahora sí exposición de las estructuras óseas, las referencias anatómicas que nos van a permitir planificar la craneotomía terional. Podemos identificar aquí de nuevo la escama del hueso temporal, incluso ver en la porción más basal cómo se horizontaliza y corresponderá a la parte superior del techo del acetábulo de la articulación temporomandibular. Hay que saber que está localizada a este nivel. El arco cigomático quedará por lateral al músculo temporal. Está el músculo temporal rebatido sobre el arco cigomático. Sutura escamosa, ala del esfenoides. Aquí vemos una referencia anatómica relevante, una unión fronto-cigomática que va a ser nuestro límite de exposición ósea en el abordaje terional estándar. Hueso frontal y de nuevo seguiremos la línea temporal superior para identificar su confluencia, y aquí vemos parte de la sutura coronal para identificar el llamado Stephanion, esa unión de la línea temporal superior y la sutura coronal que nos va a ayudar a referenciar en profundidad la confluencia del surco frontal inferior y el surco precentral, y por lo tanto situar, localizar la ubicación de los opérculos frontales que quedarán por debajo de la línea temporal superior. Pars orbitalis, pars triangularis, pars opercularis quedarán por delante de este denominado Stephanion. Por lo tanto, si queremos exponer esa mitad anterior del ramo posterior de la fisura silviana que sabíamos que quedaba proyectado a este nivel, en esa mitad anterior de la sutura escamosa, no precisaremos mayor exposición que una craneotomía que circule paralela a la incisión hasta este nivel y en sentido anterior medial a 1 centímetro de la sutura de la línea temporal superior. Esta es una visión aumentada de estas referencias anteriores que vamos a delimitar. Ese es el límite de la exposición que necesitamos para el abordaje terional, y ahora sí definiremos 3 agujeros de trépano principalmente. Podemos hacer un cuarto en caso de necesidad, pero generalmente haremos una trepanación por debajo de la línea temporal superior y por detrás de la unión fronto-cigomática, otra trepanación en la porción más basal de la escama del temporal y una tercera por delante del denominado Stephanion. Con eso conseguiremos exponer, como habíamos dicho, la superficie lateral del cerebro, centrándonos en la fisura silviana, exponiendo unos 2/3 de la craneotomía, exponiendo el lóbulo frontal, y 1/3 lateral exponiendo el lóbulo temporal. Volviendo a la superficie craneal, estas son las trepanaciones que hemos definido, y unimos generalmente las 2 trepanaciones más anteriores
mediante el drilado, con el fin de conservar la mayor porción de superficie ósea a este nivel, evitando defectos óseos en el posoperatorio que puedan generar colecciones hemáticas a ese nivel. De este modo ganamos en superficie ósea conservada en el colgajo óseo de la craneotomía. Completamos la craneotomía uniendo todas las trepanaciones. Fíjense cómo desde la trepanación, desde el de Stefanion, no vamos a seguir la incisión cutánea, sino que vamos simplemente a medializar un centímetro, centímetro y medio, hasta llegar al reborde orbitario para finalmente seguir paralelos al reborde orbitario y exponer parte del techo de la órbita. Esta sería la craneotomía terional, pero la craneotomía terional no termina aquí. Aquí empieza la parte principal del abordaje terional, que va a consistir en el fresado del ala del esfenoides para conseguir una óptima exposición de las estructuras, de las porciones más proximales y basales de la cisura silviana. Disecaremos el plano extradural para poder drilar el techo de la órbita y conseguir una superficie plana a este nivel. A continuación seguiremos fresando, drilando el ala del esfenoides hasta acercarnos a la pared lateral de la órbita para finalmente identificar la porción más superolateral de la fisura orbitaria superior, donde la banda dural, la banda meningo-orbitaria, penetrará las estructuras orbitarias y generalmente podemos identificar a este nivel una arteria meningo-orbitaria. Fíjense cómo a este nivel lo que vamos a buscar es una superficie plana donde retraer la dura madre tras la apertura dural y maximizar la ventana de trabajo, la entrada de luz del microscopio y, por lo tanto, la amplitud de movimientos en este triángulo que hemos conseguido fresar al final de la cirugía. Esta es la visión de la craneotomía terional una vez completada. Fíjense cómo seguimos el reborde orbitario, la superficie del techo de la órbita, esa parte de la fosa anterior. Hemos expuesto parte del lóbulo temporal, hemos identificado la banda meningo-orbitaria y ahora sí podemos proceder a la apertura dural. Hay diferentes modalidades de apertura dural. Nosotros normalmente hacemos una incisión curvilínea siguiendo los bordes de la craneotomía para finalmente seguir la impronta del ala menor del esfenoides y rebatir en dos colgajos durales, uno paralelo al techo de la órbita y otro paralelo al ala del esfenoides. Con esto conseguimos una craneotomía centrada, vemos de nuevo, sobre la cisura silviana, con unos 2/3 de exposición frontal, 1/3 de exposición temporal y una equivalencia del trabajo que hemos hecho en el laboratorio con la cirugía que hacemos en el quirófano. En esta fotografía cabe destacar, como hemos dicho, la superficie plana que conseguimos tras el fresado, el drilado del ala del esfenoides. Es la porción más relevante, aquella que nos va a aportar mayores beneficios a la hora de trabajar a nivel de las cisternas basales y a la hora de acceder sin retracción a las estructuras más profundas de las cisternas basales. Vemos cómo esta craneotomía expone 2/3 del lóbulo frontal. Generalmente visualizamos el giro temporal superior, en ocasiones parte del giro temporal medio, venas silvianas superficiales que irán a drenar parcialmente al seno esfenoparietal y a partir de ahí apertura del valle silviano y exposición de las estructuras cisternales, visualizando parte del ápex de la ínsula y
estructuras arteriales correspondientes a los segmentos M1 y M2 de la cerebral media. Equivalencia en el acto quirúrgico, profundizamos en la disección a través del valle silviano buscando los segmentos M1 de la cerebral media, exposición de cisternas basales, cisterna carotidia, nervio óptico, quiasma, porción segmento A1 de la arteria cerebral anterior, segmento M1 de la arteria cerebral media, carótida, bifurcación carotidia, aquí vemos bifurcación carotidia, segmento M1 y M2 de cerebral media, segmento A1, arteria cerebral anterior, cisterna carotidia, nervio óptico y nervio olfatorio a este nivel. Volviendo al inicio, volvemos a identificar esas estructuras óseas y vemos cómo, en efecto, han sido esos elementos de superficie que nos han permitido inferir información de la superficie cerebral y, finalmente, acceder a los desfiladeros anatómicos que nos permitan exponer con seguridad aquellas estructuras neurovasculares de la base del cráneo. No le pega nada. Aquí hay les quería mostrar un vídeo de una disección en cadáver de lo que hemos ido describiendo. Aquí quiero representar las fibras del nervio facial, los ramos frontotemporales, el arco cigomático, partimos de la parte más anterior, iniciamos la disección cutánea a nivel de la región temporal, intentando identificar la arteria temporal superficial. Una vez identificamos la línea temporal superior, podemos profundizar en la incisión y con la ayuda de un disector, de una legra afilada, disecar los planos, y lateralmente, usando el bisturí, podemos rebatir el flap cutáneo hasta situarnos a 1 centímetro, centímetro y medio de la unión frontocigomática para evitar dañar esos ramos del nervio facial. A partir de ahí iniciamos el abordaje interfacial en aquellos casos que sea necesario, conservando la capa profunda y rebatiendo el tejido adiposo, la grasa, en sentido anterior juntamente con el flap, como vemos aquí, conservamos la porción profunda y la gordura queda rebatida con el flap superficial. Este es el modo en el que realizamos la incisión del músculo temporal para permitir la primera de las trepanaciones. Conservamos en ocasiones un flap de inserción a la línea temporal superior para permitir la reconstrucción del músculo, y una parte importante es la disección del músculo temporal conservando la fascia temporal profunda, a partir de la cual llegará aporte vascular y neural para mantener la vitalidad del músculo temporal. Primera, segunda, tercera trepanación, importante la disección del espacio extradural para conservar la dura madre, drilado de esa porción anterobasal para conservar la mayor superficie ósea a este nivel y evitar grandes defectos óseos al final de la cirugía. Completamos la craneotomía y fíjense aquí cómo seguimos paralelo a la línea temporal superior y paralelo al reborde orbitario. Completamos el fresado y rebatimos el colgajo óseo. No termina aquí el abordaje terional, fresamos el techo de la órbita, fresaremos el ala del esfenoides y parte de la escama del hueso temporal y finalmente identificaremos el pliegue dural, la banda meningo-orbitaria, para identificar la porción más superolateral de la fisura orbitaria superior. Y esta es la reconstrucción, el defecto óseo
al final de la cirugía. Esto sería lo correspondiente al abordaje terional. A partir del abordaje terional descrito por el profesor Yassergil, se han ido desarrollando diferentes modificaciones con diferentes objetivos. Una de ellas es el abordaje pretemporal, popularizado y descrito por el profesor Evandro de Oliveira, en el cual el concepto de exposición del valle silviano se lateraliza para centrar la exposición en el lóbulo temporal y de este modo permitir la exposición total de la mitad anterior de la superficie lateral del lóbulo temporal y con ello permitir la elección de abordajes transilvianos, temporopolares o subtemporales en función de la necesidad, en función del tipo de patología que tengamos que abordar. Partimos de un mismo abordaje, partimos de una misma disección. La base es el abordaje terional que ya hemos descrito, las mismas referencias iniciales, la misma localización de las trepanaciones, misma craneotomía inicial, pero ahora sí, una vez rebatido el colgajo óseo correspondiente a la craneotomía terional, vamos a incidir en esta porción más lateral, en la exposición de la escama del temporal y del ala del esfenoides, para poder optimizar esa exposición del lóbulo temporal. Como en el abordaje terional hay que completar el fresado del techo de la órbita, una superficie plana a este nivel, fresamos, drilaremos el ala del esfenoides, llegaremos a exponer la banda meningo-orbitaria y ahora sí, fíjense cómo vamos a insistir en esa disección del colgajo músculo-cutáneo en sentido lateral para optimizar la exposición de la escama del temporal y del ala del esfenoides hasta identificar la pared lateral de la órbita. Techo de la órbita, pared lateral de la órbita, ala del esfenoides, escama del hueso temporal. Hemos incrementado esa exposición. En la mayor parte de los casos es suficiente con un abordaje músculo-cutáneo. En caso de ser necesario, luego veremos cómo maximizar esta exposición a partir de un abordaje interfacial y una resección del arco cigomático, unas osteotomías del arco cigomático que permitan una retracción más lateral del músculo temporal y por lo tanto una mayor exposición de la escama del temporal para proseguir con el drilado de estas estructuras óseas que hemos conseguido exponer. Este será el sentido ahora del trabajo de drilado, de retirada de elementos óseos. Vamos a fresar paralelo a la pared lateral de la órbita, a semejanza de lo que hicimos en el techo de la órbita, y continuar en sentido posterior y basal para completar el abordaje pretemporal. Completado el trabajo de drilado óseo, vemos ahora sí cómo tenemos la posibilidad de visualizar el polo del lóbulo temporal y la porción más basal, paralelo al suelo de la fosa media, de manera que tenemos acceso no solo a la porción más medial del lóbulo temporal, sino también a la porción más polar y basal. La apertura dural en estos casos puede ser modificada para seguir la periferia del lóbulo temporal expuesto. A continuación seguimos la impronta del ala menor del esfenoides y finalmente seguimos la craneotomía terional que hemos realizado. Con eso conseguimos no solo la exposición de esa porción frontal que conseguíamos en el abordaje terional estándar, sino que ahora lo que vamos a lateralizar la exposición. Ya no estamos centrados en la cisura silviana, que también está expuesta, sino que ahora el centro de la craneotomía es el lóbulo temporal en su vertiente más medial, confluencia entre la superficie lateral del lóbulo temporal y el valle silviano, polo del temporal y lo más basal posible
paralelo al suelo de la fosa media. Con ello, la posibilidad de trabajar a través del valle silviano en abordajes transilvianos, movilizando el polo del temporal, abordajes temporopolares, o movilizando el lóbulo temporal en sentido superior para poder llevar a cabo abordajes subtemporales. Todo ello con la intención de poder trabajar más allá del lóbulo temporal. El lóbulo temporal va a ser un elemento anatómico que va a dificultar la visualización de alguna de las estructuras más profundas de la base del cráneo, vuestras estructuras neurovasculares cisternales profundas. Por lo tanto, a partir de abordajes transilvianos y de movilizaciones del lóbulo temporal vamos a tener un mayor acceso a las estructuras mesiales del lóbulo temporal, pero también para el lateral del seno cavernoso, la posibilidad de abordajes transcavernosos para la circulación posterior o accesos al tronco del encéfalo, o a través de abordajes temporopolares o subtemporales poder acceder a la totalidad de la fosa media, o a partir de abordajes transcavernosos o transpetrosos anteriores, aquellos elementos del tercio superior de la fosa posterior a partir de abordajes terionales ampliados pretemporales. Volvemos a la exposición del lóbulo temporal. Vemos ahora cómo es el lóbulo temporal el que obstruye, en cierto modo, la visualización de estas estructuras profundas, y mediante una óptima exposición y liberación del lóbulo temporal tras la disección aracnoidea y generalmente la coagulación de esas venas superficiales que van a drenar al seno esfenoparietal, vamos a poder liberar el lóbulo temporal y con ello trabajar y movilizarlo en función de la necesidad. La primera de las exposiciones ya la hemos visto, transilviana, es el equivalente al abordaje terional ya descrito, como acceso a la cisterna carotidia y las cisternas más profundas. El abordaje temporopolar nos va a permitir una visión más lateral y basal, y aquí vemos cómo hemos cambiado esa visión superior de la cisterna carotidia. Es una visualización de la clinoides anterior desde arriba. Vamos a inclinar el microscopio, tenemos una visión más lateral. Aquí vemos cómo han sido seccionadas las venas silvianas superficiales, y eso es lo que libera finalmente el polo del lóbulo temporal. Tenemos una visualización, una exposición de la cara lateral del seno cavernoso, y aquí vemos el tercer par craneal a nivel, entrando en la porción posterior del techo del seno cavernoso, y tenemos una óptima visualización lateral que nos va a dar acceso incluso a comunicantes anteriores de proyección craneal o a la porción más anterior de la fosa media, y la posibilidad del desarrollo de abordajes transcavernosos para acceder a la circulación posterior, a la basilar o al tronco del encéfalo. Y finalmente, el abordaje subtemporal lo que va a permitir es movilizar el lóbulo temporal no solo en sentido posterior, sino también en sentido craneal, y de este modo exponer la fosa media ya no solo en su vertiente más anterior y medial, sino en su amplia totalidad, y aquí vemos incluso por transparencia el ganglio de Gasser y las diferentes ramificaciones del quinto par craneal, y aquí vemos una visión con menos aumento cómo podemos exponer la totalidad del lóbulo temporal una vez ha sido correctamente disecado y liberado de sus adherencias, para abordar patología de la fosa media o completar abordajes petrosos anteriores para estructuras localizadas infratentorialmente. Este es un vídeo
de un abordaje terional ampliado pretemporal para un ganglioglioma del uncus. Vemos aquí la incisión, misma incisión que habíamos descrito, arco cigomático, vertiente más posterior, borde superior, curvilínea, en este caso hasta línea media. Aquí ha sido realizado el abordaje interfascial, como ven aquí, se ha rebatido el colgajo en sentido anterior y ahora vamos a proceder a liberar el músculo temporal. Lo hacemos generalmente esta incisión con el bisturí eléctrico, que permite un menor sangrado a este nivel, y a partir de ahí disección fría para preservar la integridad de la fascia profunda del temporal y, por lo tanto, mantener la inervación y la irrigación que permitan conservar la vitalidad del músculo al final de la cirugía. Fíjense que aquí hemos evitado seccionar el músculo en la parte más lateral. Generalmente es suficiente con esta incisión que hemos hecho a este nivel y no seccionamos para no dañar el músculo a ese nivel. Y aquí permitimos la ubicación del agujero de la trepanación a nivel del estefanio, el trépano más basal a nivel de la escama del temporal y finalmente unimos los dos trépanos más anterobasales para preservar la mayor superficie ósea a este nivel y evitar grandes defectos óseos que puedan complicar el posoperatorio de los pacientes. Insistimos a nivel del ala del esfenoides, usamos disectores para conservar en la medida de lo posible la integridad de la dura madre y unimos las trepanaciones para completar la craneotomía con una mayor exposición pretemporal. Una vez completada la craneotomía, el último de las osteotomías sigue paralelo el reborde orbitario y una vez más la craneotomía no termina aquí, fresamos el techo de la órbita, queremos una superficie plana paralela al techo de la órbita. Vamos a insistir a nivel del ala del esfenoides, vamos a identificar la banda meningo-orbitaria como referencia anatómica de la porción más superolateral de la fisura orbitaria superior, y eso va a ser una referencia también para fases más avanzadas de los abordajes a la base del cráneo, para esa clinoidectomía anterior que podemos hacer extra o intradural. El punto de partida va a ser la identificación de esa banda meningo-orbitaria, puesto que sabemos que en ese momento habremos liberado uno de los anclajes laterales de la clinoides, el ala menor del esfenoides, y a partir de ahí estaremos hablando ya del resto de anclajes, el techo de la órbita, el optic strat y, por lo tanto, toda la proyección medial y en profundidad de la clinoides anterior. Aquí estamos insistiendo en el fresado pretemporal, y ahí vemos el polo temporal expuesto, y ahora sí cómo conseguimos exponer la totalidad del lóbulo temporal, banda meningo-orbitaria y apertura dural. Por razones de tiempo vamos a continuar. Luego, si hay más tiempo, mostraremos algunos vídeos. Aquí, por lo tanto, de nuevo, esa craneotomía terional que se centraba en el valle silviano, pero ahora con el concepto pretemporal, una mayor disección y trabajo alrededor del lóbulo temporal que nos permita su movilización con seguridad y un acceso más profundo a estructuras temporomesiales y cisternales profundas, pero también a estructuras de la base del cráneo, selares, paraselares, a nivel de la fosa media y, sobre todo, accesos transcavernosos o transpetrosos anteriores a la circulación posterior o a las estructuras neurovasculares infratentoriales.
Y para terminar, como máxima ampliación del abordaje terional estándar descrito por el profesor Yasargil, hemos visto una variante laterobasal y anterior en forma de abordaje pretemporal. Veremos ahora cómo realizar una osteotomía del arco cigomático y finalmente completar el abordaje órbito-cigomático completo, en este caso en 3 piezas, para poder elegir en función de la necesidad qué porciones de estas osteotomías requerimos para tratar según qué patología y no necesariamente hacer una craneotomía órbito-cigomática en una sola pieza para patología que probablemente no requiera un abordaje de tanta extensión. El abordaje órbito-cigomático, como todos saben, fue popularizado por el profesor Almefti y nosotros lo que vamos a hacer es ir paso a paso completando ese abordaje órbito-cigomático pieza a pieza. La primera de las piezas es la craneotomía terional que ya hemos descrito, incluso ese fresado pretemporal del que hemos hablado. La siguiente porción corresponderá a la osteotomía del arco cigomático, la retirada del bloque órbito cigomático para completar un abordaje órbito cigomático en 3 piezas. ¿Cuál es la finalidad del abordaje órbito cigomático? En cierto modo nos va a permitir un acceso amplio a la fosa anterior, a la fosa media, a estructuras cisternales basales supratentoriales. También, como hemos visto, evidentemente nos va a permitir accesos a la circulación posterior, del mismo modo que conseguíamos con el abordaje pretemporal, pero realmente el mayor beneficio de un abordaje órbito-cigomático va a recaer en la posibilidad de ángulos forzados para acceder a patología que esté proyectada en sentido craneal en profundidad de las estructuras encefálicas. Es decir, aquellas craneofaringiomas de proyección muy superior, aneurismas de comunicante anterior muy distales dentro de la fisura interhemisférica. Con el abordaje órbito-cigomático lo que vamos a tener es acceso a una amplia variedad de ángulos de ataque y un acceso bien basal desde la porción basal hacia craneal para poder acceder a esta patología ubicada en sentido o en proyección más craneal. En muchas ocasiones no requerimos un abordaje órbito-cigomático para trabajar a nivel de la base del cráneo, es decir, para trabajar en la fosa media, como hemos visto, o para abordajes transcavernosos o abordajes petrosos anteriores, con un abordaje terional o una ampliación pretemporal suele ser más que suficiente, puesto que el ángulo del trabajo es mucho más basal. Para proyecciones más craneales, en esas ocasiones sí que requeriremos abordajes órbito-cigomáticos. Para el abordaje órbito-cigomático sí que es imperativo el conocer y el completar una disección interfascial, aquella que popularizó también el profesor Yasargil. Ya hemos hablado de las diferentes capas anatómicas que tenemos a nivel de la región temporal y de la fascia temporal superficial. Fíjense ese plano avascular correspondiente entre las 2 capas de la fascia temporal superficial que nos va a permitir preservar las estructuras neurovasculares y exponer aquellos elementos óseos necesarios para completar la craneotomía y osteotomías órbito-cigomáticas. Aquí hemos realizado ya una exposición clásica para el abordaje terional, vemos la unión frontocigomática, pero el abordaje interfascial nos va a permitir proseguir esa disección, puesto que hemos dividido las 2 capas de la fascia temporal superficial. Nos mantenemos aproximadamente 1,5 centímetros por detrás de la unión frontocigomática y seguimos un sentido paralelo a esta región que hemos definido, partiendo de la porción más posterior
del arco cigomático, a nivel de la raíz del arco cigomático, y seguiremos en sentido anterior y craneal, manteniendo esa distancia de seguridad con la teórica localización de las fibras frontotemporales del nervio facial. Este es un vídeo antiguo de una disección interfacial para ver cómo realizamos con bisturí frío, identificamos esa capa de gordura que hay entre las dos capas de la fascia temporal superficial, y a partir de ahí proseguimos, rebatimos la capa más superficial junto con la camada de gordura para preservar en la medida de lo posible la integridad de las fibras, y finalmente está la exposición que vemos todavía definido aquí donde hemos iniciado el abordaje interfascial, capa profunda de la fascia temporal superficial y exposición del reborde orbitario y lateralmente del arco cigomático. Esta disección interfascial nos va a permitir ir más allá de la unión frontocigomática y exponer el reborde orbitario, el cigoma y, en la parte más posterobasal, el arco cigomático hasta su raíz. Esta exposición ósea nos va a permitir planificar, en función de la necesidad, una osteotomía del arco cigomático para retraer más lateralmente el músculo temporal y ganar exposición a nivel de la fosa media, o la exposición necesaria para completar un abordaje órbito-cigomático en 2 o 3 piezas. Va a ser importante no solo disecar la parte más superficial de las estructuras óseas, sino insistir en la disección de la periórbita, principalmente a nivel de la unión frontocigomática, donde se encuentra íntimamente adherida y sabemos que se localiza la glándula lagrimal. Disecaremos todas estas estructuras. Medialmente identificaremos una hendidura o un foramen supraorbitario, y en caso de que se trate de un foramen, lo transformaremos en una hendidura para poder retraer el nervio supraorbitario junto con el flap muscular y la periórbita previamente disecada. También es importante disecar el músculo temporal de las superficies más internas del arco cigomático y del cigoma, lo cual nos va a permitir trabajar con comodidad a la hora de planificar las osteotomías. Y una vez llegados a este punto, decidiremos si requerimos para nuestra cirugía una retirada en bloque del conjunto órbito cigomático, o por lo contrario queremos retirar únicamente el arco cigomático, puesto que no es necesario en según qué casos retirar el reborde orbitario y queremos trabajar a nivel de la fosa media. Describimos la osteotomía del arco cigomático con estas dos planificaciones: una osteotomía oblicua en la parte más posterior, a nivel de la raíz del arco cigomático, intentando evitar la cápsula y las estructuras de la articulación temporomandibular que se sitúan a este nivel. Por eso, con el disector palparemos esa porción horizontal correspondiente con la raíz posterior del arco cigomático y que corresponde con el techo del acetábulo de la articulación temporomandibular. Vamos a usar esta dirección para evitar dañar estas estructuras y a la vez para favorecer la consolidación y la estabilidad de la reposición ósea tras la cirugía. Del mismo modo, la siguiente de las osteotomías es lo más anterior posible. Buscamos a veces estas indentaciones que permitan una mayor estabilidad a la hora de reconstruir el arco cigomático en el posoperatorio, y de este modo lo que vamos a conseguir, manteniendo la inserción en la parte más basal de las fibras del masetero, vamos a conseguir retraer lateralmente el arco cigomático, como vemos aquí, sin desinsertarlo de las fibras del masetero, y de este modo crear una ventana lo suficientemente amplia con la que rebatir el músculo temporal en sentido lateral. Aquí volvemos a hacer la incisión y conservar el flap
para la reconstrucción del músculo y ahora sí vemos cómo conseguimos una mayor retracción lateral del músculo temporal que nos permite una mayor superficie de la escama del temporal y del ala del esfenoides expuesta para completar una exposición como anteriormente mostramos del concepto de abordaje pretemporal. Esta es la exposición que ganamos, una total exposición de la superficie lateral del lóbulo temporal, desde la porción silviana, temporopolar y hasta una exposición bien paralela del suelo de la fosa media para poder movilizar el lóbulo temporal en función de la necesidad y trabajar en según qué patología a nivel transilviano, temporopolar o subtemporal. Si queremos completar la craneotomía orbitocigomática en 3 piezas, ya hemos mostrado cómo seccionar el arco cigomático y ganar exposición a nivel de la fosa media. El siguiente paso va a ser identificar aquellas estructuras anatómicas de relevancia a la hora de planificar la osteotomía orbitaria. Una de ellas ya la hemos identificado, la hendidura o el supraorbitario. Tendremos que trabajar a nivel del techo de la órbita, disecando bien ese espacio extradural y exponer el techo de la órbita en la medida de lo posible para poder acceder desde esta osteotomía del reborde orbitario en dirección oblicua a la fisura orbitaria superior. La pared lateral de la órbita la vamos a exponer también mediante disección, de manera que nos permita conectar ambas fisuras orbitarias, la fisura orbitaria superior, que ya identificamos aquí a partir de la identificación de la banda meningo-orbitaria, y lateralmente la fisura orbitaria inferior, que podremos identificar mediante el uso de un disector, deslizándonos por la pared lateral de la órbita hasta identificar el defecto correspondiente a la fisura orbitaria inferior. Y finalmente realizaremos una osteotomía a nivel del cigoma. Estas van a ser, pues, las osteotomías planificadas y los elementos anatómicos que vamos a querer identificar. Ahora vamos a mostrar una visión anterior del cráneo para entender mejor estas osteotomías, pero de nuevo, hendidura o foramen supraorbitario, reborde orbitario, techo de la órbita hasta la fisura orbitaria superior, pared lateral de la órbita hasta la fisura orbitaria inferior y osteotomía a nivel del cigoma. Esta es una visión anterior, una visión anatómica. Vemos la órbita, vemos la hendidura o fisura orbitaria superior. En esa porción más superolateral era donde nos deteníamos en el drilado del ala del esfenoide, nos deteníamos a este nivel, donde entraba ese pliegue dural, esa banda meningo-orbitaria y la arteria meningo-orbitaria a este nivel, y nos deteníamos aquí y decíamos que a partir de ahí ya estábamos hablando propiamente dicho de la clinoides anterior, en este caso visualizada desde el interior de la órbita. Los siguientes anclajes de la clinoides serían el optic strat que vemos aquí y el techo del canal óptico. Canal óptico a este nivel, techo del canal óptico y proyección anterior de la clinoides anterior. Por lo tanto, fisura orbitaria superior, y aquí era el punto límite de nuestro abordaje terional. ¿Qué otra referencia anatómica queremos tener a la hora de planificar la osteotomía orbitaria? Pues la hendidura o bien el foramen supraorbitario. En caso de hendidura disecaremos el nervio supraorbitario y podrá ser rebatido en sentido anterior sin complicaciones. En caso de foramen deberemos transformar el foramen en una hendidura para poder rebatir el nervio supraorbitario junto con el colgajo cutáneo y la periórbita sin dañar las estructuras neurales. Unión frontocigomática, decíamos que era nuestra referencia también en la disección
del flap músculo cutáneo en el abordaje terional. Para el abordaje orbitocigomático seguimos hasta identificar el reborde orbitario y en sentido lateral el grueso del cigoma y en sentido posterior el arco cigomático. Y aquí vemos cómo se horizontaliza a este nivel y esto es lo que podemos identificar cuando disecamos la capa, la fascia profunda del músculo temporal y lo retraemos en sentido lateral. Podemos llegar a identificar esta porción horizontal y sabemos que la articulación temporomandibular va a estar en cercanía y por lo tanto debemos evitar lesionar la cápsula y los elementos de la articulación que puedan generar unas molestias, un dolor de la articulación temporomandibular en el posoperatorio. Por lo tanto, definidas estos elementos anatómicos y el último y más profundo que nos queda es la hendidura orbitaria inferior, como vemos a este nivel, canal óptico, optic strat, fisura o hendidura orbitaria superior, fisura o hendidura orbitaria inferior, cigoma, arco cigomático. Habíamos definido las osteotomías, primero del arco cigomático, y aquí las vemos. Eso nos permite una ventana lo suficientemente amplia para rebatir el músculo temporal en sentido lateral. Y finalmente decíamos que haríamos una osteotomía a nivel del reborde orbitario lateral a la hendidura o el foramen supraorbitario. Seguiríamos el techo de la órbita en sentido posterior, intentando alcanzar la fisura orbitaria superior. Va a depender del tipo de paciente que tengamos, el tipo de patología que nos permita disecar todas estas estructuras sin una gran retracción del lóbulo frontal. Vamos a conectar la fisura orbitaria superior con la fisura orbitaria inferior y finalmente seccionar el cigoma a este nivel. Disculpen. Seccionar el cigoma a este nivel. Y esta sería la planificación de la osteotomía necesaria para completar el abordaje órbito-cigomático en 3 piezas. Una pieza correspondiente al abordaje terional, una segunda pieza correspondiente a la osteotomía del arco cigomático y una última pieza correspondiente al bloque órbito-cigomático. Una vez retirada estos elementos óseos, esta es la visión que tenemos de la periórbita. Aquí ven por transparencia la glándula lagrimal, cómo hemos preservado la periórbita, la sección del reborde orbitario. En ocasiones aquí puede abrirse los senos frontales y debemos sellarlos previo al cierre de la cirugía. Techo de la órbita y ahora vamos a aumentar a este nivel para ver el detalle anatómico de la apertura de la fisura orbitaria superior y así, aquí sí que vemos una arteria meningo-orbitaria. La hendidura o fisura orbitaria superior ha sido ya comunicada con la periórbita. Hemos eliminado parte de la pared lateral de la órbita y del ala del esfenoides y por lo tanto aquí lo que estamos empezando a visualizar es la porción más lateral de la clinoides anterior. Para su liberación, bien extradural o intradural, deberemos retirar el techo de la órbita y el techo del canal óptico y finalmente el optic strat proyectado a ese nivel que nos permitirá liberar la clinoides anterior y ya conseguir una óptima visualización de las estructuras más profundas y la porción anterior del techo del seno cavernoso. Espécimen cadavérico también, donde va a ser más didáctico la comprensión de las diferentes osteotomías. Aquí vemos con el disector cómo intentamos localizar la porción más posterior del arco. Generalmente en cirugía ubicamos las mini placas previa a la osteotomía para asegurar una óptima reconstrucción al final de la cirugía. Solemos usar
estas sierras de corte que generen pequeños gaps óseos, rebatimos, ven aquí, el arco cigomático, ganamos una ventana suficiente para ganar al menos 1 centímetro de exposición de la escama del hueso temporal. Conseguimos así una exposición pretemporal óptima, polo del lóbulo temporal, acceso subtemporal paralelo a la fosa media, y este es el defecto correspondiente al fresado que conceptualmente se corresponde con el abordaje pretemporal. Disección de la periórbita, de nuevo ubicamos las mini placas previa a las osteotomías para asegurar una óptima reconstrucción, planificamos las osteotomías, usamos la sierra que deje menor defecto. La primera de las osteotomías, voy a detener aquí un segundo, disculpen. Osteotomía del arco cigomático, retracción. Les decía que a la hora de realizar la osteotomía del reborde orbitario nos vamos a situar unos 5 milímetros lateral al borde de la craneotomía terional para permitir conservar un escalón óseo que permita la reconstrucción estable al final de la cirugía, siempre manteniéndonos lateral a la hendidura o al foramen supraorbitario y a la vez conservando ese escalón, esa porción ósea a este nivel que permita reconstruir con estabilidad. Por eso, una vez planificadas estas osteotomías, vamos a seccionar, como estoy indicando a este nivel, lateral a la hendidura orbitaria y ligeramente laterales al borde medial de la craneotomía terional. Este escalón óseo nos va a permitir que apoye el hueso de la craneotomía terional y reconstruir con estabilidad sin generar inestabilidades a nivel del reborde orbitario. Es un detalle importante para conseguir buenos resultados cosméticos al final de la cirugía. Conectadas las osteotomías, este sería el colgajo óseo correspondiente a la osteotomía órbito-cigomática y a partir de ahí una óptima reconstrucción. Ahí completamos la retirada de la pared lateral de la órbita y esta sería la craneotomía órbito-cigomática en 3 piezas. Ahora sí, reconstruimos sabiendo la exacta localización de las mini placas y esta es la reconstrucción final de todo el conjunto correspondiente a una craneotomía órbito-cigomática en 3 piezas. Este es un último caso, un abordaje terional con una retirada del reborde orbitario para una malformación fronto-basal que requería una mayor exposición de la superficie basal del lóbulo frontal sin necesidad de retracción del lóbulo. Aquí vemos el abordaje interfascial, un bisturí frío, identificando las diferentes capas, retracción en sentido anterior. En este caso, como vamos a retirar el reborde orbitario, vamos a conservar un flap de periósteo y galea a nivel frontal que nos permita, en caso de necesidad, el sellado del seno frontal. Una maniobra útil en la apertura que nos puede asegurar un cierre sin complicaciones. Realizado el abordaje interfascial, proseguimos en sentido anterior ahora para exponer el reborde orbitario. Seccionamos la capa grasa y ahora sí vemos expuesta el reborde orbitario y parte del arco cigomático.
seccionamos el músculo temporal y ahora con disección fría rebatimos el músculo, no seccionamos el músculo en esta vertiente más posterior, tenemos las referencias óseas necesarias para completar la craneotomía. En este caso se trataba de un foramen supraorbitario y lo hemos transformado en una hendidura. Ahora sí podemos retraer el colgajo sin lesionar el nervio supraorbitario, disecar la periórbita e insistir a nivel de la unión frontocigomática y ya proceder a las trepanaciones, primero, segundo y tercera trepanación. Conectamos las trepanaciones drilando, disecamos el espacio extradural, intentamos conservar en la medida de lo posible superficie ósea que cree cavidades. Y a partir de ahí, en este caso, vamos a llevar la craneotomía en un sentido más medial, más allá de la hendidura o del foramen supraorbitario, puesto que se trataba de una malformación arteriovenosa frontal. Paralelos al reborde orbitario completamos la craneotomía y una vez retirada la craneotomía terional modificada, tenemos expuesto el reborde orbitario, techo y pared lateral de la órbita, que nos permitirá planificar las osteotomías de la órbita. En la cara interna, aquí realizamos la primera de las osteotomías. De nuevo ven el escalón que dejamos aquí para reconstruir y lateralmente retiramos techo y pared lateral y conservamos los elementos del techo y de la pared lateral para una óptima reconstrucción. Y esta es la exposición bien basal del techo de la superficie basal del lóbulo frontal para la exposición de una malformación frontovasal. Reconstrucción final de los elementos óseos con pequeños defectos óseos y estabilidad de todos los elementos que evite complicaciones en el posoperatorio. Y este es el resultado final de toda la craneotomía terional, la exposición pretemporal, la osteotomía del arco cigomático y del reborde o del bloque órbito cigomático. Esos son los elementos óseos. Fíjense aquí, el seno frontal abierto a este nivel, techo de la órbita, fisura o hendidura orbitaria superior. Vemos la proyección de la clinoides anterior que ha sido liberada de su anclaje lateral, pared lateral de la órbita, suelo de la fosa media, articulación temporomandibular, su acetábulo, raíz posterior del arco cigomático. El arco cigomático aquí ha sido retirado, hemos seccionado el cigoma a este nivel, hemos comunicado con la hendidura orbitaria inferior y por lo tanto tenemos completa una craneotomía orbitocigomática que en este caso hemos realizado en 3 piezas. Para una amplia exposición no solo de las estructuras encefálicas y neurovasculares intracraneales, sino una amplia exposición de la fosa anterior, de la fosa media, de las estructuras selares, paraselares y seno cavernoso y la posibilidad de accesos infratentoriales a través de petrosectomías anteriores o abordajes transcavernosos al tercio superior del clivus. Pues con esto terminaríamos. Es un ejemplo del legado del profesor Evandro de Oliveira en España y en Europa, con las jóvenes generaciones siguiendo sus pasos. Y una vez más, agradecer al profesor Evandro todas sus enseñanzas y cómo ha sabido transmitir sus conocimientos para que las nuevas generaciones de neurocirujanos podamos seguir
trabajando, siguiendo su filosofía de vida y de microneurocirugía. Muchas gracias. Bom, obrigado, doutor Vicente. Muito boa aula. Primeiro, é sempre bom lembrar do doutor Evandro, né? Acho que o doutor Wayne pode até falar mais sobre isso, mas queria também agradecer pela aula e as imagens incríveis, né? Os seus casos e as dissecções e como você vai montando eles passo a passo. A gente tem muitos residentes e o nosso curso foi mais desenhado assim, voltado para os residentes. Também temos alunos de medicina, neurocirurgiões já formados, mas acho que a ideia é a gente manter no nível dos residentes e tirar algumas dúvidas, né? Eu fiz residência no Hospital das Clínicas e a fronto-órbito zigomática é um acesso que a gente vê a cada dia menos sendo feito, né? Talvez com algumas poucas indicações. Eu aprendi a fazer também em 3 pedaços, né? Em vez de um flap só. E algumas pessoas falam que um é melhor que o outro. Qual que é a sua... o que você tem a dizer? Assim, eu sei que você mostrou aqui em vários pedaços, em vez de um flap só. O que você acha que são vantagens e desvantagens? Compartilhar com os residentes. Nosotros, la idea es conocer las diferentes opciones que uno tiene y seleccionar, como dice siempre el profesor Evandro, el zapato adecuado para cada uno. Es decir, cada patología va a requerir una exposición muy particular. No necesariamente vamos a necesitar un abordaje orbitocigomático para todo tipo de patología. Entonces, por eso mostrar en 3 piezas, porque en ocasiones un abordaje terional es suficiente, en ocasiones el abordaje terional va a requerir una disección interfascial que nos permita maximizar la exposición a nivel del ala del esfenoides. En otras ocasiones vamos a querer retirar el arco cigomático y exponer más basal a nivel de la fosa media. En otros casos, como este último caso que mostré, retiramos tan solo el reborde orbitario y conservamos el bloque cigomático, puesto que no es necesario acceder a la fosa media. Es decir, vamos a seleccionar el abordaje en función de la patología. Y es bueno conocer, y por eso nosotros en los cursos siempre mostramos 3 piezas, porque conocer cada una de las técnicas nos va a permitir adecuar el abordaje a la patología en particular individual de cada uno de los pacientes. Y en muy pocas ocasiones requerimos un abordaje orbitocigomático completo, ¿no? Bom, e eu vi que você também mencionou um pouco da história da pré-temporal, lembrando aí do Dr. Evandro, mas também o Dr. Wayne, né, Dr. Wayne? Esse artigo você acabou participando, né, Dr. Wayne? Como é que é a história desse artigo aí? Acho que está sem microfone, Dr. Wayne. Está sem microfone. Ainda está sem microfone, Dr. Wayne. Estamos ainda... Agora? Oi, Dr. Wayne. Então, queríamos Assim, né? escutar aí a história desse artigo aí que marcou todo mundo aí, o acesso pré-temporal. Não, assim, para os mais novos, né? Então, vou falar um pouquinho da história, né? Por que a gente está aqui aprendendo anatomia com Vicente, né? Por quê? Em 1970, antes de 1970, as cirurgias neurológicas eram realizadas com lupa ou só com luz, com lâmpada, né? E não se enxergava direito. Pensava-se que enxergava bem, mas no final não enxergava bem. Então, com o advento de microscópio cirúrgico, foi em 1970, na neurocirurgia. Na verdade, quem começou a usar microscópio cirúrgico foi o pessoal da Otorrino. O professor Yassar Gil, ele viu que os colegas otorrinos dele, né, estavam fazendo cirurgia já com microscópio, passaram a enxergar tudo, né, enxergar coisas que eles não enxergavam antes. Aí eles viram que, puxa vida, isso aqui é um instrumento muito importante para a neurocirurgia. Pronto.
Aí o doutor Evandro, década de 70, também foi nessa onda. Então, em 1970, naquela época, quem era o papa, vamos dizer assim, da neurocirurgia, era o professor Yassar Gil. Então, o doutor Evandro foi lá para Zurique, ver o professor Yassar Gil fazer cirurgias com microscópio. Aí ele voltou para Florianópolis, ele foi tentar fazer as coisas também. Ele viu que não adianta só ter um microscópio. O resultado cirúrgico, ele não entendia o que ele estava vendo ali, né? Porque ele não enxergava. Agora passou a usar microscópio, passou a enxergar coisas que ele não via antes. Aí ele viu que ele precisava aprender anatomia aplicada ao microscópio cirúrgico. Então, assim, o que a gente está seguindo aqui? É uma escola em que uniu-se a técnicas microcirúrgicas de um lado e... tá ruim o som? Para mim tá ótimo também. Desculpa. Então, uniu-se de um lado a microcirurgia e do outro lado a anatomia. Então, a pessoa que mais entendeu essa fusão dessas duas escolas, uma é a escola do Dr. Yassar Gil, técnicas microcirúrgicas. Outra escola é de anatomia microcirúrgica, que é a escola do Dr. Houghton. E quem, a meu ver, quem no mundo que mais fundiu essas duas escolas numa só é o Dr. Evandro. E eu, Vicente, maioria que estão assistindo, ou os mais novos que estão fazendo, sem saber, essa é a origem, né? Nossa origem, né, a gente está estudando isso, tentar fundir anatomia com a técnica microcirúrgica para fazer uma cirurgia melhor. Agora, por que tem que fazer uma dissecção anatômica bonita, assim, sem sujeira, tudo limpinho? Porque se você fizer isso numa dissecção anatômica, você vai fazer isso na sua cirurgia. Se você fizer uma dissecção anatômica horrível, é pouco provável que você vai fazer uma cirurgia perfeita, né? Então, isso aqui é para explicar a origem. Claro, a gente, ao longo da vida, ao longo da carreira, você vai aprendendo. Eu sempre digo, você vai batendo cabeças, né? São as dificuldades, os problemas que faz a gente, que estimula a gente a criar, a buscar soluções. Então, pré-temporal, hoje, por exemplo, minha pergunta, por exemplo, é assim, vocês saberiam qual que é a grande diferença de um pré-temporal que o Vicente acabou de apresentar com, por exemplo, a peeling da fossa média? Ele mostrou, olha, se você fizer um OZ, se você fizer um pré-temporal, você pode abrir a dura, puxar o lobo temporal para trás, né? Acesso temporopolar, acesso terional transilviano, o acesso subtemporal. E vocês já viram, já ouviram pelo menos, ou muita gente já viu, peeling da fossa média, que também puxa o lobo temporal para trás, só que de modo extradural. Então, qual que é a diferença entre um pré-temporal, preconizado agora, mostrado pelo Vicente, preconizado pelo Dr. Evandro, e agora esse peeling da fossa média? Os dois puxam o lobo temporal para trás. Qual que é a diferença? Não me diga que um é intradural, outro é extradural. Isso aí, estudante vai saber. Então, como neurocirurgião, qual que é a diferença? Né? A meu ver, a diferença qual que é? O problema do pré-temporal, você puxa para trás. Aí você vê a dura mater da fossa média, borda livre do tentório, você vê o terceiro par, mas você não vê o quarto par, você não vê o V1, né? Você não vê o V2. Então, às vezes você vê, mas em geral você não vê. Então você não tem como trabalhar entre esses nervos, porque você não está vendo o nervo. Então, a meu ver, grande vantagem, por exemplo, fazer um peeling, eu não sei se é vantagem, é como o Vicente falou, como o Dr. Evandro fala, o tamanho do sapato tem que ser o seu, você tem que ver qual o acesso, o melhor acesso para a lesão que você vai operar, a cirurgia que você vai operar, né? Então são essas nuances, porque no começo a gente, os mais novos, começa assim, não, ele mostrou no vídeo, vamos fazer assim, vamos fazer assim.
com o tempo você vai ajustando. Olha, hoje meu pé está pequeno, eu vou trazer um sapato um pouco menor. Não, hoje eu preciso de um sapato enorme, né? Então vai fazer uma abordagem maior. É que é difícil no começo, eu entendo, no começo é difícil a gente perceber se o meu pé hoje está pequeno ou está grande. Mas com o tempo você vai ver, opa, isso aqui eu preciso de mais frontal, isso mais temporal, né? Então, voltando à pergunta do Ribas, né, do acesso pré-temporal, isso foi publicado há mais de, acho que 20 anos atrás, ou mais de 20 anos. Na verdade, quando eu era novo, o Dr. Evandro não tinha saco para escrever. Eu fazia, Wayne, escreve aí do pré-temporal. Assim, mas o que eu tenho que escrever aqui? Não, escreve isso. Aí você pegava, assim, hoje eu tenho noção, mas naquela época, né, a gente perguntava, doutor Evandro, o que o senhor quer que a gente escreva de trabalho, né? Ou então assim, Wayne, escreve sobre pré-temporal. A gente vai escrevendo, vai perguntando, né? Então hoje eu tenho uma noção melhor, mas já fui mais jovem, né? Eu sei como é que é o negócio. Pelo fato de ter publicado, não me deixa de continuar aprendendo. Se falar assim, nossa, eu publiquei porque eu sou expert, o maior expert no assunto. Voy a mandar al grupo a ver si quieren. Longe disso, muito longe disso, tá bom? Gente, assim, você é mais jovem, você vai fazer o trabalho braçal, né? Assim, realmente eu entendia tudo isso aqui, eu entendia, mas hoje eu compreendo melhor, né? E eu acho que essa aí é a nossa curva de aprendizagem. Quem é mais novo não se desanima, que eu acho que isso é normal, né? A vantagem de ser novo tem que ter curiosidade de buscar soluções diante dos problemas. E podem ficar tranquilos. Durante a carreira, os problemas não faltam. Vão vir um monte de problemas. Depende de cada um de nós, depende de você buscar a solução para esse problema. Eu, assim, só para completar, eu agradeço o Vicente. Vicente é staff permanente do nosso time, nos cursos ao redor do mundo, por exemplo, na China, em Taiwan, nos Estados Unidos, pela Mayo Clinic, em Jacksonville, também nos Estados Unidos, em Fort Worth, pela Medtronic, e Portugal também, nós fazemos, e aqui em São Paulo, nossos cursos, ele é o staff, por isso que chamam ele de, cadê a camisa? Cadê a camisa do Brasil, Vicente? Então, por isso que chama apresenta ele como o Spanish Brazilian, né? Tá bom? Para isso a camisa não nega, tá bom? Eu tenho uma pergunta. Quando eu era mais novo, eu tinha essa dúvida cruel, uma pergunta para o Vicente, né? Ei, volta aí. Onde você vai, rapaz? Pergunta para o Vicente. Você está drilando o teto da órbita, né? Como é que, quando era novo, assim, a gente drilava, rompia o teto da órbita. Aí saía aquela gordura da órbita. Como é que a gente drila sem romper? Como é que eu sei que... né? Você pode explicar para a gente? En muchas circunstancias de cirugía de base de cráneo, cuando estamos trabajando con el motor, con el microscopio, es importante identificar las estructuras anatómicas y cada una de las camadas, de las capas que tiene. El hueso tiene una superficie externa, cortical, una superficie esponjosa y una cortical interna. La órbita también tiene sus irregularidades y cuando fresamos vemos eliminar esa porción más externa, de nuevo la capa esponjosa, que es más hemática o más vascularizada, y de nuevo se pierde la vascularización. Una vez perdemos esa vascularización, tenemos una capa cortical ósea. En ese momento debemos de tener precaución de no lesionar la última porción del techo de la órbita. Acontece también en el fresado del cóndilo occipital, en el abordaje far lateral. Estamos fresando la cortical del cóndilo, entramos dentro del cóndilo, ahí sí que hay una gran estructura ósea esponjosa y de nuevo en un momento aparece de nuevo cortical
de hueso. En ese momento, esa banda cortical donde ya no hay hueso esponjoso. ¿Hablan esponjoso? Sí, hablando, sí. Ahí sabemos que estamos cerca del canal del hipogloso. Esa práctica del fresado y acostumbrarse a fresar con el microscopio para poder identificar cada una de los detalles de la propia anatomía del hueso. Y es el que va a darnos una señal de alarma previa a poder lesionar el techo de la órbita y, consecuentemente, la periórbita. Então você drila, começa com osso cortical, duro, depois passa para a camada osso esponjoso, que é mais mole, mais vascularizado. E quando chegar na terceira camada, que é cortical, já toma cuidado. Outras Eu perguntas? gostei muito também do uso da serra sagital, Vicente. É um instrumento que o neurocirurgião não tem sempre, né? Geralmente estamos mais habituados, pelo menos aqui em São Paulo, usar mais o craniótomo, né? E às vezes o ângulo para comer, para drilar o teto da órbita e comunicar aí a fissura orbitária superior com a inferior, é difícil se você não tiver aberto a dura mater, né? O cérebro é muito presente e ali o ângulo é difícil fazer. Com a serra sagital é uma ideia interessante. Eu não usei a serra sagital para isso ainda. La sierra sagital permite un defecto óseo milimétrico y favorece la fusión en el posoperatorio de las osteotomías, sobre todo el arco cigomático y el reborde orbitario. Y permite también, según la longitud de la sierra, permite proyectar la osteotomía muy posterior, llegar para conservar el techo de la órbita y la pared lateral. Si usamos el craniotomo, deja un defecto óseo mucho mayor, de manera que la consolidación es mucho más difícil y queda determinada por la placa de titanio. Y a veces genera inestabilidades en la órbita y, sobre todo, el arco cigomático, que tiene una fuerza de tracción de la musculatura masticatoria, el masetero y tal. Entonces, hay que intentar minimizar los gaps óseos, el defecto, con sierras milimétricas y estabilizar al máximo las osteotomías. De ahí que la osteotomía del arco cigomático sea oblicua o incluso en ángulo, para que el arco cigomático asienta estable y luego la placa. Y lo mismo el reborde orbitario. El reborde orbitario hay que conseguir que la craniotomía terional tenga un punto sólido de apoyo más la placa, pero no generar inestabilidades, porque la inestabilidad va a dificultar la consolidación ósea y va a generar defectos estéticos y dolor en el posoperatorio, molestias importantes. Si se puede disponer de sierra, es un instrumento muy útil, pero si no, se puede usar craniotomo o laminotomo o chisel, ¿no? Como hablan el escoplo. O chisel é o martelo e o formão. Usamos formão. Gostei. Temos já algumas pessoas já saíram, outras pessoas me escreveram que a gente nunca dá chance para as pessoas perguntarem, as pessoas de fora, mas esse é um ambiente de amigos, né, gente? Acho que todo mundo pode perguntar, independente da fase que tá, se é um residente mais júnior, mais sênior. Vamos ver se alguém... Eu posso perguntar. Posso perguntar? Então, tenho as minhas dúvidas de quando era residente, eu lembro muito bem as minhas dúvidas. Um é como fazer para não romper o teto da órbita. Outra pergunta, assim, a banda meningo... Matheus. Chegou um outro staff aqui o tempo todo, tenho vergonha de aparecer aqui, deixei vocês, mas agora entrei para a gente discutir aí. Tá bom. Então, uma outra dúvida que eu tinha quando era residente, é assim, quando chega no meningo orbitário, se eu cortar um pouquinho a banda meningo orbitária, eu leso o nervo? ¿La pregunta para mí? Sí.
Você é o palestrante. Ahí vimos en la imagen que mostré de la órbita anterior, vimos la anatomía de la fisura orbitaria superior. A nivel de la fisura orbitaria superior, la distribución de los pares craneales está bien distribuida y hay una distancia larga entre la parte más lateral, donde entra la arteria meningo-orbitaria y la banda meningo-orbitaria, que puede coagularse y seccionarse con seguridad sin necesidad de lesionar ningún nervio. Es más peligroso y, en mi opinión, difícil de referenciar preoperatoriamente alguna vascularización orbitaria dependiente de la circulación extracraneal, es decir, arterias oftálmicas o vascularización de la órbita o del globo ocular que puedan depender de estructuras de la arteria orbitaria, de la meningo-orbitaria, y poder generar un déficit circulatorio por la coagulación de la... Y eso a veces acontece. Y es difícil de identificar previo a la cirugía. Muito bom. Muito bom, muito bom. Também é a questão da artéria meningo-orbitária ser a estrutura mais lateral da fissura orbitária superior, né? Então, isso pode ser cortado sem um perigo de machucar os nervos, né? Os nervos são as estruturas mais mediais, né? Para quem quer fazer a clinodectomia extradural, é importante que você consiga expor melhor a clinoide, né? Se você não corta isso para fazer a clinodectomia extradural, atrapalha. Muito boa aula, viu, Vicente? Fiquei muito feliz aqui, já vi várias vezes, sempre aprendo, te falo isso sempre. Muito Obrigado, bom. muito obrigado. Prazer. Bom, a gente ainda vai combinar as próximas aulas. Acho que Então, mais uma pergunta. Mais uma pergunta? Vamos ver. Pergunta do pré-temporal intradural. Você vai coagular as veias silvianas superficiais, né? A maioria das vezes você acaba coagulando. Agora, fazendo peeling da fossa média, você extradural, você puxa o lobo temporal para trás. Você não lesa as veias? Sí, lesa. Então, por que estou falando isso? Porque alguém escreveu um artigo, pelo menos submetendo o artigo para alguma revista, dizendo que peeling da fossa média, extradural, você puxa o lobo temporal para trás, você não lesa as veias temporais silvianas, as veias silvianas superficiais. Eu queria saber a opinião de vocês. Generalmente, cuando realiza el peeling y secciona la banda meningo-orbitaria, inicia el peeling desde la fisura orbitaria superior, lateralmente, identifica la segunda división del trigémino. Entre la segunda y la tercera división, generalmente ahí hay un sangrado venoso. Ese sangrado venoso se corresponde con el drenaje de las venas silvianas superficiales a ese nivel. Y es el equivalente a la coagulación y la sección de las venas superficiales. Por lo tanto, en ese momento se lesiona la... É igual, né? Mas igual. O que você quer dizer, Troen, é o final das veias superficiais para o seio esfenoparietal? Isso, na verdade, esse parietal vai drenar para o seio cavernoso. Né? Onde você falou ali, né? Nessa região. Então, é isso que é a pergunta. A diferença é você vai lá vendo a veia, você coagula e corta. Outra você vai fazendo, puxando para trás, se estiver sangrando, você põe cola, mas a mesma coisa. Então. Igual mais distal, talvez, um pouco, né? Tem alguém, que eu sei como é que é, os mais novos têm medo de se expor fazendo perguntas, né? Por isso que eu fiz um monte de pergunta, porque são dúvidas que eu tinha, né? A gente já falou sobre isso, mas só para dar um adendo, quando você falou daquela serra, o Eduardo, é difícil aqui, eu acho que eu nunca vi em hospital nenhum a gente ter essa serra que o Vicente demonstrou. Mas os plásticos usam muito em cirurgia de face e tal. Não está acostumado a pedir.
Os centros cirúrgicos têm, só a gente pedir, mas eu gostei da ideia. E uma coisa que é importante quando for fazer, se o cérebro estiver muito tenso, é drenar líquor, né? Então, muitas vezes, mesmo que vai fazer um peeling, eu não costumo usar dreno lombar, mas eu abro a dura bem proximal ali e dreno o líquor da cisterna carotídea. E aí facilita também para você ter esse espaço para tirar a órbita também e para fazer o peeling, né? Se precisa. Você falou, Matheus, sobre a abordagem extradural, aí sim que o dreno lombar poderia ajudar, né? A gente na escola do HC, a gente não usa muito também dreno lombar, não levei isso para minha prática clínica também. A gente tem uma pergunta do colega de fora aqui, João Paulo Andrade. Durante a abordagem pré-temporal e após fazer o peeling da parede lateral, como você decide onde cortar para abrir os folhetos da tenda e acessar a fossa posterior? Então, é uma extensão aí para a fossa posterior da abordagem pré-temporal. Então, acho que ele quer dizer, depois de fazer o peeling, se você ainda quiser entrar na fossa posterior. Se me permite a pergunta, acho que é isso. Ó. Onde começa a cortar? Acho que o Vicente pode responder. Cliente anterior, onde começa a cortar para não cortar o nervo, né? Onde começa a cortar para separar? El peeling hay dos puntos donde iniciarlos. Personalmente yo prefiero, como hemos hablado, el coagular la arteria, la banda meningoorbitaria, seccionar en dirección a la superficie laterobasal de la clinoides anterior, seccionar a ese nivel y ahí iniciar el peeling desde la clinoides en sentido lateral y posterior. Otras escuelas identifican la arteria meningia media, coagulan, cortan a ese nivel e inician el peeling desde la porción lateral al foramen oval, a nivel del foramen espinoso. En mi opinión es más seguro y se puede identificar mejor el plano para completar el peeling desde la porción más anterior, desde la sección de la banda meningoorbitaria lateral a la clinoides anterior y proseguir en sentido posterior y basal. Pero no entendí la pregunta, se refería para acceder al compartimento infratentorial, ¿no? Acho que ele quis dizer a extensão. Respondeu. Só um comentário, o Vicente falou bem, uma coisa que a gente usa muito é a clinoide anterior mesmo, porque os nervos vão estar todos abaixo dela. Então, se você perde o plano em algum momento, você pode cortar com o bisturi assim, em direção à clinoide anterior mesmo, que o plano vai aparecendo. Né? É bem isso. Pro intradural também, né? Você vê a clinoide, não precisa ser extradural. Não, mas é que eu acho que a pergunta foi quando faz o peeling, às vezes é difícil de achar o planinho, né? Às vezes pode ser... Intradural é difícil achar o plano. Que perde, por isso que a gente costuma falar que se vai fazer o peeling, a gente não gosta de fazer a clinoidectomia antes de fazer o peeling, né, Vicente? Sabe bem, a gente deixa a clinoide anterior para fazer o peeling e depois, se na cirurgia precisar fazer a clinoidectomia anterior, faz ela depois de ter feito o peeling, que ela é uma boa referência aí para a gente... fazer esse plano bem aí, né? Después del peeling, la clinoides queda totalmente expuesta. Su superficie lateral prácticamente basal y superior. Ahí tiene una mayor exposición y comodidad para completar la clinoidectomía. Tirando o osso, né? Se você tirar todo o osso da ponta do esfenoide, na ponta do temporal, chega uma hora não vai ter osso na fissura orbitária superior. Aí você vai cortar contra a clinoide, contra o osso. Se você for contra a parte mole, você vai acabar cortando o nervo. Então, a pergunta, acho que do João Paulo, é essa: onde começa a cortar. Então, depois de tirar todo o osso, fissura orbitária superior não tem mais osso, tá a clinoide lá, você começa a cortar contra a clinoide. Aí vai separar os dois. Você não vai cortar o nervo. Né? Será que é o professor Sérgio Cavalheiro aqui que está participando aqui? Eu vi. Eu vi. Esse professor Sérgio Cavalheiro entrou aqui. Depois do peeling. Ô, professor Sérgio. Tudo bem? Peguei um pedacinho ainda. Com relação a essa broca, essa fresa, é uma broca reciprocante.
Usamos em todo o Cruzon, em toda a braquicefalia. Muito boa. E todo hospital tem. Parabéns pelo curso. Gostei bastante. Pena que não consegui assistir totalmente, entrei no finalzinho, mas vi só o zingomático e foi muito bom. Parabéns pela iniciativa e pelo curso. Obrigado, professor. A gente vai querer mais pessoal do time da Paulista nos ajudando também para dar o curso. Depois Com prazer. A gente vê se alguém ajuda a gente aí. Vai ter muito bom. O professor Sérgio, para quem não conhece, é professor da Escola Paulista de Medicina e é sempre um prazer ter ele aí participando aqui.